Hoy vamos a ver 3 caníbales mexicanos que fueron bastante inquietantes. En 2017, José Luis estaba huyendo de la policía. Tras unos días de buscarlo, fue arrestado. Y lo increíble de este caso fue cuando la policía entró a su casa, porque lo que no esperaban era encontrar a tantos restos humanos ahí adentro. Después de todos estos hechos, José Luis pasaría a ser uno de los caníbales más inquietantes de todo México. La historia de José Luis nos cuenta que cuando era un niño tuvo una infancia muy difícil. Tan solo imagínate que cuando tenía 2 años su papá falleció. Eso lo dejó solo con su mamá. Y para hacer las cosas más difíciles, su mamá ya tenía otros 5 hijos en total. Por lo que te podrás dar una idea de lo difícil que su madre tenía que trabajar para mantener a todos y cuidarlos. Y para la mala suerte de todos estos niños, su mamá comenzó a caer en alcohol, así que imagínate cómo se pondrían las cosas más adelante. Intenta ponerte un poco en tus zapatos, o sea, tienes 6 hijos, tu esposo acaba de fallecer, no sabes cómo mantenerlos, así que te metes a trabajar. Y bueno, pues todo esto derivó en una serie de conductas especiales en esta madre, como por ejemplo abuso del alcohol y maltrato hacia sus hijos. De acuerdo con Josué, todas estas presiones no solo hacía que su mamá se deprimiera, sino que agregando el alcohol a este caos se transformaba, y entonces con esto su madre se volvió una persona completamente violenta, además de que era poco tolerante con ellos. Por ejemplo, lo que nos cuenta José Luis es que en una ocasión se encontraba jugando dentro de su casa y sin querer rompió una figura de porcelana. Debido a esto su mamá se enojó, así que como castigo lo hizo recoger todo y después lo obligó a dormir en el jardín de su casa. Algo bastante extraño, pero bueno, vamos a conocer un poco más de las cosas que hizo su mamá. Por ejemplo, en otra ocasión nos dice José Luis que la vio poniendo los regalos de Reyes. Cuando su mamá se dio cuenta de que José Luis le estaba espiando, se enojó y después de esto jamás le volvió a dar un regalo. Entre otros castigos, José Luis también contaba que a veces se quedaba sin cenar, y por supuesto que lo más común pues eran las golpizas. Imagínate que la única persona que te debe de cuidar pues es la que te maltrata, y esta era la vida que llevaba José Luis toda su infancia. En una ocasión también José Luis nos cuenta que se fue de su casa debido al maltrato y todo este ambiente tenso que sentía. Cuando regresó, su mamá simplemente lo recibió con una golpiza. O sea, imagínate que tú te vas de tu casa, seguramente tus papás pues se enojan contigo o algo así, pero regresas y todo está bien, y o sea, tus papás están como contentos de que no te haya pasado nada, pero en el caso de José Luis pues fue todo lo contrario. Lo peor de todo esto es que José Luis no era realmente un niño problemático. De hecho, se dice que era un alumno bastante brillante, y todo esto debido a que José Luis siempre quería complacer a su mamá. Sacaba buenas calificaciones para ganarse su cariño, pero aún con esto no era suficiente. Pasaron los años y seguramente José Luis lo único que pensaba era pues en sacar buenas calificaciones, en seguir con su vida normal e intentar no hacer enojar a su madre. Pero las cosas se pondrían peor cuando llegó a la edad de 7 años. José Luis fue abusado por el amigo de uno de sus amigos que tenía cerca de 16 años, y a esto súmale que su mamá seguía maltratándolo. Además de todo, vivía en este constante ambiente de estrés. Lo último que se sabe de él es que a la edad de 12 años fue abandonado en la calle. Después de que su mamá se enojó, lo expulsó de su hogar. Lo primero que hizo José Luis para sobrevivir fue cuidar coches, y eso tan solo le daba para comer. O sea, José Luis prácticamente se había convertido en un niño de la calle. Pero bueno, el tiempo pasó, José Luis hizo algo de dinero y con este dinero extra se compró una caja para bolear zapatos, así que nuevamente empezó este negocio, comenzó a bolear zapatos, todo esto, y lo que nos cuenta es que con este pequeño dinero extra que hacía además de comer, pues lo gastaba en uno que otro juguete, pero obviamente no era suficiente y pues José Luis seguía viviendo en la calle. Y afortunadamente para él, unos vecinos pues lo acogieron, le rentaron una habitación que estaba en su azotea. Lo que nos dicen es que esta azotea también tenía de frente al apartamento de su madre y toda su familia, así que por las noches cuando José Luis acababa de trabajar y todo esto, pues llegaba aquí a su habitación y se ponía a espiar lo que hacía su madre y sus hermanos. Nos dice que cada vez que veía a su familia en ese momento sentía un gran odio. Me daba mucho coraje, sentía mucho rencor. Para sumar algo más a la mala suerte de José Luis, pues este comenzó a caer en las drogas, y también se dice que desde ahí jamás pudo dejarlas. Una cosa que se quedó muy clara en la mente de José Luis en estos momentos era su odio hacia las mujeres, y sobre todo pues hacia esta figura que era como la materna, ¿no? Y eventualmente esto haría que se convirtiera en una persona horrible. Bueno, pues más años pasaron y finalmente José Luis estudió una carrera. Se casó en 1996 aproximadamente y tuvo 2 hijas. De hecho, se podría decir que José Luis en estos momentos de su vida pues ya era feliz. Había dejado todo ese pasado atrás y ahora tenía estas 2 niñas de las cuales se debería de hacer cargo. Pero todo eso estaba a punto de deshacerse y cambiar. No se sabe por qué, pero poco tiempo después de casarse los problemas comenzaron en su matrimonio. Su esposa y él constantemente peleaban, y todos sabemos que las parejas pelean y que tienen estas discusiones, pero pues no es nada fuera de lo normal. Desgraciadamente en el caso de José Luis esto llevó a su divorcio. Pero el punto clave de todo este caso es cuando su esposa decide llevarse a sus hijas a los Estados Unidos. José Luis nos cuenta aquí que entró en una depresión total. Imagínate por estos momentos que José Luis ya era un adicto a drogas y también ya era un poco alcohólico, pero cuando tiene este suceso en su vida, pues aún así cae más en las drogas, comienza a tomar más alcohol, y además de todo esto la posibilidad de ver a sus hijas pues prácticamente ya no existía. Tenía 33 años, me estaba divorciando, pasé una fuerte depresión, económicamente me iba mal, perdí la pista de mi esposa y de mis 2 hijas, me sentí doblemente traicionado.
Debido a esta gran depresión, José comenzó a escribir y encontró un gusto por la poesía y novelas. Estos escritos revelarían cosas interesantes sobre él más adelante. Se dice que escribió más de 800 poemas, 10 novelas, 8 obras de teatro y varios guiones para cine. Pero después de toda esta depresión, José comenzó a consumir más drogas y más alcohol. En 2004, José Luis se vería involucrado en la desaparición de una mujer llamada Verónica Consuelo. Por lo que se sabe, la conoció después de haberla tratado para curarla. Lo que dijo la madre de Consuelo en una entrevista fue lo siguiente: sí, yo lo conocí el 14 de febrero del 2004, en la fiesta de 15 años de una de mis sobrinas. Vero llegó con él y me lo presentó como su novio. No me gustó la relación. Ahí te puedes dar cuenta que la mamá de Verónica pues notaba algo, o sea, algo no estaba bien con José Luis, y además de todo esto nos da la descripción de cómo se comportaba. Él trataba de ser agradable y en verdad lo era, o eso nos hacía creer, pero tenía una mirada muy evasiva, aunque a las chicas les encantaba porque era muy varonil y como tiene facilidad de palabra, pues las embaucaba fácilmente. Así que ahí puedes darte cuenta de cómo era José Luis realmente, o sea, a pesar de que tenía conflictos en el interior, pues en el exterior mostraba ser una persona totalmente normal, incluso algo carismática. Pero bueno, vayamos a ver más este caso porque se pone interesante. Después de todo esto, su relación con Verónica comenzó a deteriorarse. Se dice que en una ocasión José la golpeó brutalmente. Poco a poco se volvió una persona horrible. También la hizo renunciar a su trabajo, le quitó un dinero que había ganado por una venta grande y además la forzaba a hacer cosas que seguramente no quería. La familia también comenzaba a notar que José usaba drogas y tomaba demasiado, y tiempo después fue cuando José se llevó a su hija y la obligaba a vivir dentro de una casa. Casi tenía a mi hija secuestrada en una casa. Ella logró escaparse y se refugió con su ex esposo, aunque en septiembre del 2004, cuando salió de la casa para comprar unas medicinas, jamás la volvimos a ver. Pero en mayo del 2005 encontraron sus restos. Su cuerpo había sido descuartizado y tirado en una fosa. Quizás utilizó la sierra eléctrica que tenía en la casa. Esta fue la primera víctima de José Luis. De hecho, su perfil nos menciona lo siguiente y esto es muy interesante: un psicópata en potencia, con baja tolerancia a la frustración y con gran resentimiento social. Ahí te puedes dar cuenta que claramente todo el maltrato que sufrió de niño pues lo hizo convertirse en esta persona. Durante 2004 la desaparición de Verónica también hizo que José quedara bajo sospecha de la policía y estaba siendo investigado. Además, tiempo después José ya estaba cobrando su segunda víctima. Esta vez mató y descuartizó a una prostituta conocida como la Jarocha. En este momento la policía aún no sabía quién era la persona que la había asesinado, así que José Luis andaba suelto. Y eso nos lleva entonces con Alejandra Galeano. Y lo que está bastante perturbador de este caso es que, o sea, los 3 homicidios que cometió José Luis fueron prácticamente en el mismo año y en un periodo muy corto. Cuando José Luis había cometido estos 2 primeros crímenes, conoce a la tercera chica. Rápidamente le enamoró con sus poemas y se hicieron novios. De hecho, se dice que Alejandra ponía todos los poemas que José le escribía en su pared. Y así siguió la relación durante varias semanas hasta que finalmente pues Alejandra se esfumó simplemente y no volvió a aparecer. Su familia la reportó como desaparecida y José Luis era el principal sospechoso. Pero mientras todo eso ocurría, la versión de José nos cuenta que ambos estaban normal ese día. Estaban en el departamento de José. En esos momentos ya estaba drogado y alcoholizado. Y unos momentos después comenzaron a discutir. Pero lo peor vendría para Alejandra unos cuantos minutos después. Después de que su familia le hubiera reportado como desaparecida, la policía llegó al apartamento de José. Aquí es cuando José intenta escapar, pero se abrió la cabeza. Estaba tan mal herido que tuvo que ser atendido en el hospital. Pero mientras estaba aquí, la policía lo estaba resguardando. Y al mismo tiempo que José se estaba recuperando en el hospital, la policía comenzó a investigar su departamento. Lo que encontraron aquí fue horrible. Había un altar con 4 velas. Tenía fotos de diferentes santos y dioses antiguos. También había películas de Hannibal. Una foto de este mismo personaje en su pared. Libros de magia negra. En su closet estaba parte del cuerpo de Alejandra. Una pierna y un brazo estaban en el refrigerador. Y partes de huesos estaban en una caja de cereal. En la estufa estaba otro de los brazos cocinado y también se menciona que en un plato había carne humana con salsa y un limón. Después de esto, José confesó los asesinatos y se suicidó en prisión unos meses después. En la actualidad, a José Luis se le conoce como el caníbal poeta, o también muchos lo conocen como el caníbal de la Guerrero. En uno de sus tantos escritos y poemas que dejó hay uno que dice lo siguiente: a la máxima creación del universo, que soy yo. Así que ahí puedes darte cuenta de cómo se veía él a sí mismo y pues cómo pensaba un poco, ¿no? Pero bueno, creo que todos podemos estar de acuerdo en que se convirtió en este tipo de persona debido a toda la infancia tan horrible que tuvo. El 14 de diciembre de 2004, los vecinos de Gumaro García se encontraron con algo horrible. Él estaba acostado junto a los restos de un cuerpo desmembrado. Cuando fue atrapado dijo: no me arrepiento de nada, ya lo hice. Gumaro de Dios García es un caníbal bastante inquietante. Su historia cuenta que durante su infancia sufrió abusos. El punto que marcó su vida fue a los 7 años cuando su tío abusó de él.
Gumaro era de Tabasco y mientras crecía sus problemas también. Poco a poco se iba transformando en una persona violenta y que usaba drogas. A los 15 años ya padecía de esquizofrenia y paranoia. Eso ocasionaba que fuera más violento de lo normal y prácticamente tenía problemas con cualquiera que se pusiera enfrente. Entre tantas de sus alucinaciones cuenta que una vez se le apareció un espíritu. Esta voz extraña le dijo que su verdadero nombre era Bagdel, por lo que así debería llamarse. Claro que en 2018 su padre estaba harto de todo este comportamiento de Gumaro, así que lo que hizo fue meterlo al ejército para ver si ahí se podía componer. Pero los problemas de Gumaro simplemente siguieron escalando. No hacía caso, era una persona muy rebelde y bueno, eventualmente un día apuñaló a uno de sus subtenientes. Se dice que la apuñaló en el tórax, después la apuñaló en la pierna y realmente no se sabe si esta persona murió. El mismo Gumaro nos dice lo siguiente: ¿quién sabe si se murió? Yo solo salí huyendo del ejército. Bueno, pues cuando salió Gumaro se dirigió a Playa del Carmen, y aquí es cuando comenzaría a trastornarse un poco más. Con tanto historial de problemas, abuso de drogas y padecimientos mentales que nunca fueron tratados, Gumaro estaba suelto en un lugar donde nadie lo conocía. Aquí comenzó a desarrollar la zoofilia y por lo tanto comenzó a tener relaciones con animales. De hecho, Gumaro nos cuenta que le gustaba tener relaciones con perras, así que ahí puedes darte una idea de cómo pensaba. También tuvo una crisis de identidad en la que no sabía si era un hombre o mujer. De hecho, a raíz del trauma que le dejó el abuso de su tío, Gumaro era una persona homosexual. Entre algunas de las cosas que decía era: soy un chico malo, soy una chica mala. En uno de sus arranques de locura, Gumaro abusó de su sobrino de 1 año de edad, y gracias a esto fue puesto en la cárcel 1 año y medio, pero eventualmente Gumaro tenía que salir de aquí, así que cuando acabó su condena, Gumaro se fue hacia Chetumal. A principios del 2004 cometió su primer crimen brutal. Gumaro nos cuenta que él estaba con un hombre, ambos comenzaron a discutir, realmente no nos cuenta por qué, pero bueno, en sus palabras dice lo siguiente: el tipo me jugó bronca, traía un machete y me retaba, lo dejé que se cansara de gritar. Luego, cuando se apendejó, le quité el machete y que lo empiezo a cortar como pescadito. Vi cómo se desangró, ahí lo dejé y me largué. Ese día en la noche se me apareció su espíritu. Yo le dije a mi Dios Jehová que me ayudara a ya no oír, pero todavía lo escucho. Claro que este crimen hizo que Gumaro saliera huyendo de Chetumal, y ahora Gumaro se encontraba en la frontera de México y Belice. Cuenta que ahí conoció a un brujo maya a quien le decía el sabio. Este brujo le prometió matar a 3 personas. Aquí Gumaro se empieza a volver un poco más raro. También dice que él tenía un pacto con el diablo y que el diablo le había asegurado que él iba a matar a 3 personas, entonces pues no estaba muy bien de la cabeza. Sin embargo, y a pesar de todo esto, su vida se mantuvo algo estable por un tiempo. Incluso conoció a alguien llamado Raúl. Era un chico de 19 años que también era un desertor del ejército. Poco tiempo después ambos comenzaron una relación. Lo que cuentan ambas personas es que se fueron a este lugar abandonado y bueno, a partir de ahí comenzaron como a prostituirse. Lo único que les importaban eran las drogas, el alcohol y el dinero, pero el dinero pues obviamente solo les importaba para conseguir más drogas y alcohol. Pero todo esto explotaría el 12 de diciembre de ese mismo año. Ambos estaban drogados y tomando alcohol. Gumaro entonces le comenzó a reclamar a Raúl sobre 500 pesos que le debía, pero este le dijo que no tenía dinero, así que Gumaro, con todos sus padecimientos mentales y en el estado de drogas en el que estaba, rápidamente tomó un bloque y lo golpeó brutalmente hasta dejarlo inconsciente. Lo peor de todo esto es que Gumaro no solo golpeó a su novio, sino que además vio que se estaba muriendo, no hizo nada, y cuando vio que no estaba muerto, lo que hizo fue tomar un cable y estrangularlo hasta quitarle la vida. Lo siguiente que hizo Gumaro fue colgar el cadáver, esperar a que se desangrara y horas después regresó para hacer lo siguiente. Una vez que el cadáver se desangró completamente, Raúl se fue por un cuchillo. Cuando regresó al cadáver, comenzó a cortarle todo el estómago. Después comenzó a sacarle todas las tripas y todo lo que pudo encontrar, y esto lo puso en una olla y lo hizo un caldo. Se fue a la cocina, preparó una parrilla y ahí puso el corazón. Después puso las costillas y el riñón de Raúl. Después se fue con el muslo. Lo comenzó a hacer filetes. Estos filetes los cocinaba con salsa de chiles verdes, cebolla y tomate. Estaba bien rico, sabía como a barbacoa de borrego. Después de esto 2 días pasaron y bueno, pues fue cuando llegamos al principio de esta historia. Los vecinos notan que hay un olor horrible. Cuando las personas de esta zona se acercan hacia Gumaro, pues notan que hay restos humanos aquí donde él vivía. Entonces pues llaman a la policía llega, lo arrestan y Gumaro eventualmente confiesa todo su crimen. Solo dejé los pellejos porque estaban corriosos. No me arrepiento de nada, ya lo hice. Bien, pues después de toda esta historia, Gumaro fue enviado a prisión, pero se dice que incluso hasta los mismos presos que estaban ahí le tenían miedo. Así que Gumaro tuvo que ser trasladado a otra prisión. Y en 2006 se dice que Gumaro agarró su oreja, se la comenzó a partir y después se la comió. Según esto, Gumaro lo hizo porque extrañaba el sabor a carne humana. Y bueno, pues meses después Gumaro moriría de sida en prisión. Le comencé a dar de los pies a la cabeza. Y después se me prendió la idea de yo, no, yo te lo voy a colgar boca para abajo. Lo estoy colgando vivo. Pues yo lo voy a bajar a este vato, yo lo voy a comerlo. Yo no tengo comida. El 4 de octubre de 2019, Patricia y Juan Carlos fueron detenidos mientras iban por la calle con una carriola. Lo que la policía no esperaba encontrar en esa carriola eran restos humanos.
Juan Carlos nació en Michoacán y su niñez estuvo llena de abusos. Su madre lo maltrataba, lo vestía de niña, lo abusaron en diferentes ocasiones. De hecho, su madre también abusaba de él. Si su mamá no abusaba de él, entonces llevaba a hombres a la casa y lo forzaba a ver todo lo que hacían. Era un mal alumno y sacaba muy malas calificaciones. En una ocasión cayó de un segundo piso y según él, después de este accidente que lo dejó muy grave por unas semanas, su condición intelectual se vio afectada y desde ahí se hizo un niño muy inteligente que mejoró sus calificaciones. Su vida se mantuvo ahí hasta que llegó a la adultez. Juan Carlos pasó de varios trabajos, desde mesero, pepenador y vendedor, pero nunca tuvo éxito y se movía de trabajo en trabajo constantemente. Con tantos fracasos, Juan Carlos se fue al ejército y durante varios meses estuvo recibiendo entrenamiento, pero al igual que en todos sus trabajos, tuvo que desertar. Si vamos a lo que era su Facebook, su perfil tenía esta imagen. También podemos ver que Juan Carlos tenía cierta atracción a la figura de la muerte. En internet buscaba cosas relacionadas a la brujería, asesinos, psicópatas, magia negra, mentes extrañas y cosas de este tipo. Además de todo, también frecuentaba grupos de Facebook que hablaban de mujeres desaparecidas en su área, y de alguna manera esto sería algo bastante oscuro en el caso de Juan Carlos porque usaría Facebook para monitorear a sus víctimas. No para monitorear cómo estaban, sino para monitorear lo que se decía sobre ellas, y todo esto después de que cometía sus crímenes. Otro dato en su historial de navegación también reveló que estaba en páginas de mercado negro, y eso lo hace un dato interesante para más adelante. Su perfil psicológico, de acuerdo a los expertos, es un trastorno mental de tipo psicótico. También tenía un trastorno de personalidad, pero a pesar de todo eso se dice que Juan Carlos podía distinguir entre el bien y el mal. Y por otro lado tenemos a Patricia. Era una niña muy pobre, tímida y muy sumisa. Al igual que Juan, su rendimiento en la escuela no era muy bueno. Desgraciadamente para ella, a los 6 años fue violada por su primo. Con todo esto nos podemos dar cuenta de cómo eran estas dos personas, pero Patricia nos menciona que cuando era niña pues no se sentía querida por nadie. Así que cuando llegó a la adultez, la única manera en la que podía sentirse segura y querida pues era siendo sumisa con los hombres que conocía. Cuando le hicieron un estudio psicológico, la calificaron como una persona con discapacidad intelectual. En 2008 el destino juntaría a estas dos personas. La historia menciona que Patricia trabajaba en un restaurante. Juan era un cliente frecuente y al poco tiempo ambos quedaron enamorados. De acuerdo con las investigaciones de esta pareja se dice que, independientemente de si se hubieran conocido o no, pues ambos estaban destinados a ser algún tipo de criminal o asesinos. No puede existir el uno sin el otro. Los dos satisfacen necesidades mutuas. Ella de él de ella. Ella es motor de él. Él encuentra en ella muchísima seguridad, esta incondicionalidad que de alguna manera le debe a su madre. Tiempo después la pareja se movió a una vecindad en Ecatepec y tuvieron 4 hijos. Para sobrevivir vendían diferentes cosas como teléfonos, ropa, bisutería, perfumes y bueno, ya sabes qué tipo de cosas se usan aquí en México. Otra de las cosas que hacían era vender papel aluminio a recicladoras. Y bueno, pues la vida de ellos estuvo así durante varios años, tenían problemas económicos, pero siempre se les arreglaban para mantener a su familia. Y en 2012 es cuando realmente explotó esta bomba. Aquí encontrarían no solo un nuevo gusto, sino que además otra forma extra de hacer dinero. Y lo peor de todo esto es que sus crímenes seguirían así durante casi 10 años, aterrorizando a toda esta zona de Ecatepec. Se dice que al principio comenzaron a atrapar mujeres que solo le gustaban a Juan. La primera víctima fue una chica llamada Fabiola con 22 años de edad. Desgraciadamente para Fabiola dejó un niño atrás y un esposo. Lo que hicieron Juan y Patricia para engañarla fue lo siguiente: colocaron un letrero afuera de su casa que decía que buscaban una empleada doméstica. Fue entonces cuando Fabiola los llamó, se pusieron de acuerdo y bueno, esta se presentó en el hogar de estos. Una vez aquí, Fabiola pasó a la casa. Estando aquí adentro, Juan le dijo que tenía que ir al baño a recoger la ropa sucia y llevarla a lavar. Pero cuando Fabiola llegó al baño a recoger la ropa, entonces Juan la comenzó a atacar por la espalda. Y no solo la atacó, sino que también abusó de ella. Después la degolló y poco a poco la fue descuartizando. Pero un poco antes de hacer todo esto, Juan le dijo a Patricia que se saliera de la casa con sus niños. Así que mientras todos estaban afuera de la casa, pues Juan estaba cometiendo el crimen. Pero la historia no para ahí, porque Juan, además de todo, comenzó a cortarla en pedazos. Una vez que sacaba los pedazos, se iban al refrigerador. Las otras partes del cuerpo se iban a un congelador. Por la noche lo que hacía Patricia era sacar estos tipos bisteces, cocinarlos y los empezaban a comer. Su segunda víctima fue una de sus vecinas. Esta chica era una adicta y se encontraba en una mala situación. Aquí es cuando Juan y Patricia le ofrecieron un hogar, comida y dinero. Cuando llegaron a la casa con la chica se repitió la misma escena que la vez anterior. Juan la llevó al baño, abusó de ella, la degolló y después cortó la carne. Todo esto para que en la noche la pudieran consumir. Y este mismo patrón lo estarían repitiendo durante los siguientes casi 10 años. Buscarían mujeres indefensas, de hecho en una ocasión agarraron a una niña y bueno, harían lo mismo. La someterían, abusarían de ellas, las degollarían y finalmente acabarían en su refrigerador para consumirlas por las noches. Se dice que en algunas ocasiones Patricia y Juan le daban toda esta carne también a sus perros. A veces las hacían tamales y otras veces, si no la comían como bistec, las empanizaban. Así que ahí puedes darte cuenta de cómo pensaban realmente. De hecho, en diferentes entrevistas y todo lo que se les hizo, pues ambos se sentían orgullosos de estos crímenes que hacían. También se sabe que algunos de los corazones de las víctimas se ponían en frascos con alcohol. Esto porque Juan creía en la Santa Muerte, así que estos corazones eran puestos en ofrendas a este santo. Y a los niños, además de todo, se les prohibía abrir el congelador donde tenían todos los restos humanos. La forma en la que hacían dinero era vendiendo huesos
huesos en el mercado negro, y hasta la fecha no se ha logrado identificar a sus compradores. Si no podían deshacerse de los cuerpos, lo que hacían entonces era tirarlos en lotes baldíos. Las cosas siguieron escalando así hasta que se acumularon más de 20 víctimas. Al principio, como te dije, eran solo mujeres que le gustaban a Juan, pero después eran solo mujeres que veían como fáciles de engañar. Como te explicaba al principio, la historia de terror de estos caníbales terminaría en octubre del 2018. Todo esto cuando la policía vio que Juan y Patricia llevaban un torso en una carriola, y después las investigaciones empezaban a hacer conexiones con otros casos que eran similares. Los casos tenían como patrón a una mujer que vendía ropa, y cuando la única mujer que vendía ropa por la zona era Patricia, pues es cuando la policía se dio cuenta de que eran ellos. Lo que nos dice aquí la historia es que Patricia una vez estaba con una chica. A esta chica le mencionó que le daría ropa para su bebé. Entonces cuando esta mujer acepta ir con Patricia a su casa, pues se repite la misma escena. La meten aquí, Juan llega, la estrangula, la degolla, abusan de ella, eventualmente la cortan en pedazos y se la comen. A la bebé al parecer la intentaron vender, pero después fue recuperada por la policía. Y con todo esto fue cuando los investigadores pues hallaron este patrón de que esta mujer que vendía ropa realmente asesinaba a mujeres. Cuando fueron atrapados, finalmente confesaron todo y fueron enviados a prisión. Y se dice que en su casa se encontraron cerca de 4,000 huesos, que es equivalente a 17 cadáveres. Y a partir de aquí todo México conocería a estas personas como los monstruos de Catepec. Y esta es la foto del día que los detuvieron. Si te gustó el video, deja un like, y si quieres ver más cosas perturbadoras, suscríbete al canal.